Muy bien, y en el programa de la noche están los protagonistas de la noticia. Hoy hemos querido conversar y presentarles a ustedes el análisis de dos gobernadores muy importantes de Colombia. El gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga, nos acompaña. También está Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Con ellos estaremos hablando precisamente de esta denuncia que han venido haciendo en los últimos días. Y es la alta presencia de disidencias del grupo criminal de las FARC en las goteras de la ciudad de Bogotá, muy cerca a la localidad número 20 de Sumapaz, pero también lo que está sucediendo en el departamento del Meta y lo que está sucediendo en municipios como Cabrera, en el departamento de Cundinamarca. En los últimos días en esa región estuvieron la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, estuvo el gobernador de Cundinamarca, Nicolás García, y quien ustedes ven en pantalla, Juan Guillermo Zuluaga, gobernador del departamento del Meta, a quien le doy la bienvenida y le pregunto de manera muy concreta, ¿esto es una sospecha o está verificada, completamente confirmada, la presencia de las disidencias de las FARC en el Sumapaz? Bienvenido. Muchas gracias, le agradezco mucho la invitación. De ninguna manera es una sospecha, está verificado, porque además en el recorrido que hicimos con la alcaldesa, como usted lo acaba de mencionar, con el señor gobernador Nicolás, algunos miembros de la comunidad que nos pidieron reservar su nombre, nos informaron de que allá hay presencia de las disidencias, que han visto hombres uniformados y armados. Incluso ya a algunos campesinos les ha tocado salir de la zona. Y para completar esta situación, para quitar el asomo de la sospecha, al otro día que salimos de la zona, los mismos soldados que nos acompañaron a nosotros se enfrentaron. Hay un combate en la zona a las 11:45 de la mañana y luego en horas de la tarde, incluso reforzado por la Fuerza Aérea Colombiana. No es ninguna sospecha, está confirmado. Pues gobernador, está con nosotros también Nicolás García, gobernador de Cundinamarca. Bienvenido al programa La Noche. Jefferson, muy buenas noches. Quiero conocer también su percepción de lo que está sucediendo específicamente en el departamento de Cundinamarca, dentro de este recorrido que ustedes hicieron junto con la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, y con el señor gobernador del Meta, Juan Guillermo Zuluaga. ¿Qué encontraron? Es una realidad en jurisdicción del departamento del Meta y es una alerta y una amenaza muy latente para la localidad 20 de Bogotá y para la provincia del Sumapaz, particularmente para los municipios de Cabrera, Pandi y Venecia, en el departamento de Cundinamarca. Nos encontramos a la comunidad con toda la disposición de ayudar, felices de recibir al ejército, felices de recibir a la policía, contentos de ver que esta vez la institucionalidad acude a acompañarlos y no que simplemente se retira la institucionalidad para enviar fuerza pública. Encontramos un ejército que está en la ejecución muy juiciosa de la operación Ezequiel, con una gran cantidad de tropa verificada en terreno, que la misma comunidad nos dice no es solo por la visita de dos gobernadores y la alcaldesa mayor de Bogotá, sino que ya venían desde hace unos días, tal y como fue el compromiso del ejército en el territorio. Entonces, encontramos, como les decía en resumen, realidad y hechos concretos de presencia de grupos ilegales en jurisdicción del Meta. Nos lo advirtió el gobernador y es una realidad y una amenaza latente que no debemos dejar que se convierta en realidad para Bogotá y Cundinamarca. Señor gobernador de Cundinamarca, ¿cuáles son esos hechos concretos que denunciaron los pobladores de esta región? Bueno, no, en la localidad 20 y en Cabrera están simplemente los panfletos que han distribuido a través de las redes sociales y algunos que han entregado en el municipio, pero sin que haya presencia de hombres armados, sin que la comunidad evidencie esta presencia, más como todo este tema mediático que se ha desarrollado. Pero en el Alto de la Alegría y en todo el Cañón del Duda se habla por parte de la misma comunidad de la obligación de ir a reuniones, de la obligación de llevar más gente, de tener que carnetizarse, de la presencia real e inclusive este fin de semana de combates y enfrentamientos entre los diferentes grupos ilegales que están ya haciendo presencia en esta zona del departamento del Meta. Esta denuncia es bien importante y por esa razón estamos hablando con dos de los gobernadores que han hecho esta denuncia en Colombia. Señor gobernador Juan Guillermo Zuluaga,
del departamento del Meta. Hablemos de las rentas criminales. ¿Cómo se están financiando estos grupos de acuerdo con lo que ustedes han podido escuchar de aquellos campesinos que en este momento son víctimas de las disidencias de las FARC? Jefferson, yo no solamente tengo que hablarle de la jurisdicción del municipio de Uribe, que es todo el cañón del río Duda, que limita con el páramo de Sumapaz, en la localidad 20, y con Cundinamarca. Le voy a hablar también de Mesetas, de Vistahermosa, del Castillo, de Lejanías y todo ese corredor que lleva a esta zona del páramo. Las extorsiones se han quintuplicado. Están extorsionando a los agricultores, a los ganaderos, a los empresarios, a los comerciantes, a las empresas comunitarias de turismo. A todo el mundo lo están boleteando. Digo, una boleta que les ponen una tarifa que aquí le llaman una vacuna. También intimidan a la comunidad y para que nadie los denuncie. Y además para que asistan a reuniones, como lo decía ahora el gobernador Nicolás. Han vuelto a aparecer minas antipersona en el departamento del Meta, que ya no teníamos. Incluso la misma Comisión de Desminado Humanitario, por amenazas de las disidencias, hubo que sacarlas de la zona. Hemos tenido ya notificaciones de reclutamiento de menores. Hemos vuelto a tener secuestros. O sea, lo que está pasando es realmente grave. Y lo que tenemos que hacer es contener ese crecimiento de las disidencias, que creo yo abusan de la generosidad del gobierno en la búsqueda de la paz total. Y por eso hemos dicho que la paz total debe estar acompañada de seguridad total. El gobierno, en cabeza del señor presidente de la República, el comisionado de paz y demás, buscando alcanzar la paz, que es un noble propósito que nosotros también acompañamos. Pero por otro lado, el Ministerio de la Defensa liderando a las fuerzas militares y de policía para enfrentar y contener el crecimiento de estos grupos. Señor gobernador del Meta, continúo con usted. ¿A qué cree que responde que esto esté sucediendo? ¿Por qué, si creíamos que era un tema superado, específicamente en esta región del Meta, donde dicho sea de paso, la violencia la ha afectado históricamente? Todos recordamos las pescas milagrosas de alias Romaña, los secuestros que cometían, la forma como ese corredor era vital para las FARC. ¿Por qué retrocedimos? ¿Usted a qué cree que responde esta situación? Yo creo que principalmente a la ausencia del Estado, porque en muchas zonas del departamento como del país solamente se enviaba fuerza pública. Y esa es una tarea muy difícil para nuestros hombres de la fuerza pública. El Estado tiene que llegar de manera integral, tiene que existir inversión social, tiene que haber acompañamiento de las autoridades. Pero estas zonas que durante más de 50 años vivieron bajo la zozobra y el dominio de las antiguas FARC, pues todavía quedan mucha de algunos melancolía y de algunos que no quisieron acogerse al proceso de paz y empezaron a rearmarse, como es el caso de Gentil Duarte, que hoy ya no está, pero está Iván Mordisco y está Calarcá, y en el departamento del Guaviare y en el Meta empezaron a crecer un emporio criminal, y hoy ya es un ejército muy grande, con un corredor incluso que llega hasta el Cauca y hasta Nariño, pasando por el Caquetá. El mismo Iván Mordisco ha dicho que ya tienen presencia en el 50% del territorio nacional. Ya tienen publicidad en las redes sociales donde invitan a los jóvenes a enlistarse en las filas de la guerrilla. Ya mandan a hacer vallas, ya no hacen grafitis en la oscuridad de la noche. Ahora mandan a hacer vallas hechas en plotter y tienen lleno el sur del departamento. Ya imponen multas, arreglan pleitos, aplican su justicia, intimidan a la gente. Y creo que están abusando de la confianza del gobierno para expandirse militarmente y para estar en el territorio como Pedro por su casa. Señor gobernador de Cundinamarca, le hago la misma pregunta. ¿Por qué estos criminales han podido avanzar de esta forma? Bueno, sin duda alguna este es un corredor absolutamente estratégico, es un corredor que une al departamento del Meta, no solo con la localidad 20 de Bogotá y con Cundinamarca, sino que también en la esquina donde queda el Sumapaz localidad, Cabrera, municipio de Cundinamarca, queda Icononso, Tolima, y queda Villarrica, queda departamento de Tolima, Huila, Cundinamarca y Bogotá. Es un corredor absolutamente estratégico para llegar a gran parte del territorio colombiano, y por eso tan pronto se advirtió de la presencia en el departamento del Meta, se han desplegado todas las acciones para garantizar la seguridad
no solo de los habitantes de Sumapaz en Bogotá, sino de Cundinamarca, Meta y Tolima, con toda la operación Ezequiel. Este corredor no puede volver a perderse. Ya estamos advertidos de la presencia en el Meta y esa presencia no va a extenderse ni a Bogotá ni a Cundinamarca. Señor gobernador del Meta, pero acá hay otra arista que es importante analizar y es la que tiene que ver con la política de paz del presidente Gustavo Petro. ¿Hasta dónde cree usted que esa propuesta de paz total e incluso el cese al fuego bilateral que en este momento está vigente es una de las causas que explica que en este momento estos grupos criminales estén copando estas zonas? Esta es una historia que se repite. Todos los gobiernos en Colombia han querido alcanzar la paz. Recuerden que en Colombia yo creo que es uno de los únicos países del mundo donde se han desarrollado 10 procesos de paz, donde se han logrado reincorporar más de 70.000 hombres. Y cada vez que hay un proceso de paz, lo primero que quieren hacer esas organizaciones, y recordemos la época del Caguán, lo primero que quieren hacer es rearmarse militarmente, fortalecerse militarmente. Y eso es lo que está pasando ahora. Por eso yo creo que la generosidad del gobierno en querer alcanzar la paz está siendo mal interpretada por estos grupos. Yo creo que ese es un factor muy importante a tener en cuenta. Pero creo que al gobierno la paciencia se le debe acabar en algún momento, como se le agota la paciencia a los colombianos, a los que no queremos que el país vuelva a estos horrores. Porque hoy no es un tema del Meta. Yo escucho hablar al gobernador de Sucre con lo que está pasando en los Montes de María, o en el Magdalena, en la Sierra Nevada, o escuchar hablar al gobernador de Nariño, de Cauca, y a muchos otros gobernadores, y este es un tema que se está repitiendo. O sea, que el gran problema y el principal problema que hoy tiene en nuestro país se llama seguridad. ¿Y por qué hablamos tanto de seguridad? No es para hablar de guerra, es porque sin seguridad no tenemos empleo, no tenemos desarrollo, deprimimos las regiones. Por eso la búsqueda de la paz tiene que tener el mismo ímpetu para buscar también la seguridad y que entiendan estos grupos que no van a doblegar al Estado y que el Estado no está claudicando, ni se rinde, ni es por temor, que tenemos unas fuerzas militares y de policía que están en capacidad de responder y de contener este crecimiento, pero necesitamos el liderazgo del comandante supremo de las fuerzas militares y que revista a nuestra fuerza pública de todas las facultades para que acompañe la paz, pero que también sea contundente en que estos grupos no sigan creciendo, porque si los dejamos crecer, esto es un monstruo de 1000 cabezas muy difícil de contener después. Señor gobernador del Meta, ¿y qué le ha dicho el presidente Gustavo Petro cuando usted le ha planteado estas inquietudes, estas preocupaciones? Mire, yo primero que todo tengo que decir es que yo soy un hombre respetuoso de la figura del presidente de la República, como se llame el presidente de la República, en este caso el doctor Gustavo Petro. Y le deseo que le vaya muy bien en la gestión. Yo no le apuesto al fracaso de la gestión, porque cuando le va mal a la gestión de un presidente, le va mal a los colombianos. Yo tengo el deber, yo no estoy para hacer oposición, ni los alcaldes ni los gobernadores deben hacer oposición. Debemos ser unos buenos agentes del presidente de la República en las regiones. Y yo respetuosamente le he planteado y le he dicho lo que está pasando. Él me ha escuchado el ministro de la Defensa, me ha escuchado el comisionado de paz, el anterior ministro del Interior. Yo todos los escenarios aprovecho para decirle lo que está pasando. Ellos tienen que tomar las decisiones. Ojalá las decisiones no sean tarde y de manera contundente podamos frenar. Porque hoy no lo dice el gobernador del Meta, Jefferson. Hoy lo dice cualquier campesino del sur del departamento con las preocupaciones. Lo primero que le va a decir es, no diga mi nombre, ocúlteme la cara porque tenemos miedo. Ni siquiera queremos denunciar, pero esto es lo que está pasando en el departamento y yo aprovecho siempre para llamar la atención. Hoy están discutiendo la reforma de la salud, los temas de hidrocarburos, la política minero-energética, los temas del dólar y todos esos son problemas que van y vienen. Cuando pase este gobierno y llegue un nuevo gobierno, si esto saliera mal, que aspiro a que no salga mal, yo creo que cualquier presidente es capaz de enderezar el rumbo. Pero cuando es seguridad, si esto sigue creciendo como va, no le va a quedar fácil a quien después le toque asumir el control del territorio si dejamos que esto siga creciendo. Gobernador de Cundinamarca, desde su perspectiva y desde lo que vive su región, ¿cuál es su análisis? ¿La política de paz total que está planteando el gobierno del presidente Gustavo Petro también está avanzando con seguridad? Bueno, yo tengo que hablar por Cundinamarca y lo que nos corresponde es decir que efectivamente se desplegó
la operación Ezequiel, una operación que no solo compone toda la quinta división del ejército, que tiene más de 11.000 soldados, sino que se han incorporado a este grupo un número significativo adicional de unidades para fortalecer el Sumapaz. En este momento estamos haciendo la advertencia y la alerta hacia la provincia del Río Negro para que se aclare si se trata de acciones reales de la Agencia Nacional de Tierras o de la SAE en el territorio, o también se puede tratar de grupos al margen de la ley que quieren hacer presencia. El Río Negro y el Sumapaz son las regiones que hoy concentran nuestra atención, por supuesto sin descuidar el resto de las provincias de Cundinamarca, pero ahí tenemos alerta, y en el Sumapaz particularmente hay que reconocer que ante nuestro mensaje y nuestro llamado y el trabajo también de la Defensoría del Pueblo, el Ministerio de Defensa ha desplegado su estrategia a través del ejército. Señor gobernador del Meta, acá hay otro escenario que es importante tener en cuenta, y es el que tiene que ver con las elecciones regionales del mes de octubre. Estos grupos criminales buscan incidir en las elecciones tan importantes que tendrá Colombia a finales de este año, en elecciones de gobernadores, de alcaldes, de concejales, de diputados. Yo en la anterior cumbre de gobernadores en la ciudad de Armenia, al señor registrador le comenté esta situación, y lo mismo a la señora procuradora. Yo les dije que podríamos tener riesgos en las elecciones, porque en el sur del Meta, las mismas disidencias de las FARC están, así como convocan a las juntas de acción comunal, así como las convocan de manera obligatoria, también están convocando a los candidatos de consejos, de asambleas, de alcaldías. Yo creo que las elecciones de octubre están en riesgo en algún sector del departamento del Meta, porque yo creo que también quieren incidir en las elecciones de mandatarios regionales. Eso sería gravísimo, y lo hemos puesto en alerta. En los próximos días vamos a citar el Comité de Garantías Electorales en el departamento del Meta. Vamos a llevar esta problemática y esta preocupación que tenemos, porque no podemos permitir que vuelvan a querer interferir en las elecciones como antiguamente lo hacían en algunas zonas del país y también del Meta, pero han estado convocando, obligando a que los candidatos vayan a hablar con ellos, les pidan permiso. Incluso nos han hablado de que les van a poner unas tarifas a los que quieran hacer campañas en algunos territorios del sur del departamento. Gravísimo lo que usted nos denuncia, gobernador de Cundinamarca, Nicolás García. ¿Cuál es su opinión frente a este punto, en particular lo que tiene que ver con la incidencia que podrían tener estos grupos criminales, las disidencias de alias Iván Mordisco en las elecciones de este mes de octubre en Colombia? Más que de incidir en las elecciones de octubre, yo creo que sí hay un interés por mostrar mucha más presencia de la que realmente se tiene, y por eso físicamente no los están viendo, pero a través de las redes y de los panfletos están queriendo mostrar una presencia, por supuesto, en muchas jurisdicciones, con el ánimo, por supuesto, de mostrarse más fuertes para el momento de dialogar. Para finalizar, quiero que toquemos un último tema con estos dos gobernadores, dos protagonistas de la noticia que amablemente han querido estar hoy con nosotros, respondiendo cada una de las preguntas que se hacen nuestros televidentes a través de las cuentas de Twitter que aparecen en la parte inferior de nuestra pantalla. Nos están llegando opiniones de muchos de ellos. Gobernador Zuluaga, ¿este cese al fuego bilateral debe mantenerse tal cual como lo ha planteado el gobierno nacional, o usted cree que debe tener algún tipo de modificación? No, tal cual no puede seguir, porque estos grupos no han cumplido. El gobierno nacional está cumpliendo. Estos grupos no han cumplido, porque desde que decretaron el cese de hostilidades, aquí sigue creciendo la extorsión, sigue creciendo los secuestros, sigue creciendo la intimidación, su presencia militar, su dominio territorial. Eso no puede pasar. Si tienen voluntad de paz, que lo demuestren de verdad. El gobierno, yo siento que ha tenido toda la generosidad. Incluso hoy estaba leyendo en algún medio nacional que Iván Mordisco dice que está en riesgo el cese bilateral por incumplimiento del gobierno. Imagínese usted, me parecen unos descarados. Además de que no cumplen, además de que le fallan al gobierno y al país, antes reclaman. O el mismo ELN, que se pone molesto porque el presidente de la República publica algo en Twitter. Imagínense lo que sentimos los colombianos cuando ellos asesinan, hacen estallar artefactos explosivos, todo lo que hacen contra la comunidad. O sea, es más grave que los colombianos
digamos algo a las acciones que ellos cometen en